esta es la parte 2 de síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Estamos viendo el grado 2 ahora en la radiografía, que lo preguntan, tienen 3 años seguidos preguntando, seguramente lo van a preguntar este año. Bien, pues el patrón retículo granular que comentábamos se ve en todo el campo pulmonar, ya se ve en todo. Además, los broncogramas aéreos ya pasan la silueta cardíaca. Antes solamente se podían contrastar en la silueta del corazón, pero ahorita ya lo podemos ver sobrepasando esta silueta. Además está disminuida la transparencia pulmonar, pero sin embargo es bastante distinguible la silueta cardíaca, todavía no tenemos problemas con eso. Así llegamos al grado 3. En el grado 3 pues ya tenemos un patrón que es bastante difuso, los nódulos son confluentes, esos nódulos se juntan entre ellos, esos son confluentes, son más visibles. Los broncogramas aéreos se ven más claramente. Aquí están en realidad tapados así con el dibujo, pero así se ven, ¿no? Normalmente se ven como carreteras negras. Todavía podemos distinguir, aunque menos claramente, todavía se puede distinguir la silueta cardíaca. Y pasamos así al grado 4, ya. Es de plano, un patrón de vidrio pulido, es un tórax completamente blanco, tiene una opacidad total y no se distinguen. Entonces, cuando nosotros veamos una radiografía de un neonato que está completamente blanco, tenemos que pensar en dos cosas principalmente. Y una de esas es el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. La otra es la neumonía alba causada por una sífilis congénita. Ahora pasaremos ahora a la parte de tratamiento. Y para el tratamiento, lo que se necesita principalmente, el tratamiento de primera línea para un síndrome de dificultad respiratoria, es el CPAP que tenemos aquí. Eso, pues, nos ayuda para darle una presión, y con esto nos ayudaría a mantener la capacidad residual funcional, que ya habíamos comentado que es el aire que se queda dentro de los pulmones. Nos va a apoyar en el intercambio de gases, nos va a reducir las apneas, va a disminuir la dificultad respiratoria. Entonces, importante recordar, el tratamiento de primera línea para síndrome de dificultad respiratoria no es el factor surfactante, es el CPAP. Entonces, una vez que nuestro paciente ya está con CPAP, lo que se tiene que hacer es monitorear a este paciente. Entonces, cuando no es como a veces sucede que se le pone el CPAP y entonces se va a hacer otra cosa, sino que se tiene que estar monitoreando al paciente. Entonces, y tenemos que vigilar las metas. Entonces, tiene una saturación de oxígeno. La meta es que llegue de 90 a 94% y que haya una disminución del esfuerzo respiratorio. Si sigue con las metas, no nos peleamos con el éxito y seguimos con el CPAP. Entonces, pero cuando pensamos que el CPAP no está funcionando, entonces cuando tengan un aumento de la presión, cuando esta presión del CPAP se va a iniciar a 6 mililitros de mercurio. Esa es pregunta del examen nacional. Se inicia con 6 mililitros de mercurio y lo máximo que vamos a llegar es a 8 mililitros de mercurio. No debemos pasar de ahí. Luego también vamos a revisar la fracción inspirada de oxígeno, la FiO2. Se va a iniciar normalmente con un 21%, en realidad depende de la edad gestacional, pero podemos memorizar ahí con 21%. Y un máximo de 40%. Es a donde vamos a llegar. Si cumple cualquiera de esas dos, entonces vamos a pasar al siguiente paso, que normalmente es factor surfactante, desintubación. Bueno, lógicamente un pH de menos de 7.2, pues ya indicaría que nuestro paciente ya está en acidosis respiratoria. Una presión de dióxido de carbono de más de 55, pues también significaría que no está pudiendo sacar el dióxido de carbono y que tenga apnea recurrente. Y esto es lo que consideramos como falla del CPAP. Entonces, como ya habíamos comentado, se inicia con CPAP, es el tratamiento de primera línea, se inicia con 6 mililitros de mercurio de presión y una FiO2 de 21%. Entonces, seguimos y si está funcionando el CPAP, entonces podemos continuar con el CPAP. Si no funciona, entonces vamos a intubar al paciente y vamos a administrar factor surfactante. Si desde el principio que le dimos CPAP el paciente se presenta con una apnea o FiO2, también intubamos al paciente. Y entonces, si nuestro CPAP falla, ¿cuáles son las indicaciones de intubación? Pues es que tenga un incremento del trabajo respiratorio, que el paciente esté presentando episodios de apnea, o sea, van dos,
que la frecuencia cardíaca sea inestable. Si la frecuencia cardíaca que le baja a 50, que luego le sube, pues entonces lo intubamos. Le vamos a que la FiO2 se tenga que, para mantener la saturación, se tenga que mantener una presión, una FiO2 mayor al 40%, es otro criterio de intubación, van 3, que se tenga un requerimiento de presión en el CPAP de más de 8 centímetros de agua, lo cual es muchísimo, y la incapacidad para un neonato y la incapacidad para mantener una presión de dióxido de carbono de menos de 60 mililitros de mercurio. Entonces quiere decir que no está sacando el dióxido de carbono, que va a llegar, que va a caer en acidosis respiratoria y eso puede llevar a la triada mortal. Bien, y ahora vamos a revisar unas preguntas sobre factor surfactante que aparecen en ENAM todos los años. Entonces, la primera es, el factor surfactante se da a través de una vía intratraqueal. Entonces, no es necesario, depende de la técnica, pero normalmente es necesario intubar al paciente. Entonces, lo que se hace es que visualizamos la vía respiratoria, visualizamos las cuerdas vocales y ahí se instala para que llegue a la tráquea el paciente. La vía es intratraqueal. La otra es que los surfactantes con mejor rendimiento son los que son naturales, son los naturales, es decir, o de la vaca o del cerdo. Y de estos, el mejor, por mucho, es el porcino. El porcino, el más conocido es el Poractán Alfa, así se llama. Y la marca, también la han llegado a preguntar, es el Curosurf. Entonces, es una dosis única que se da, se puede repetir la dosis, pero normalmente es una dosis única. Y la técnica que se utiliza para instilar el tratamiento es la técnica lisa, es la técnica de primera línea, no es necesario, porque con esta técnica no es necesario intubar al paciente. Hay otras técnicas como la técnica INSURE, donde sí se necesita intubar al paciente. Entonces aquí nada más se hace la lengüoscopía, se ven las cuerdas vocales, se incide al paciente y ya está, y el paciente seguía en CPAP y no se le quita el CPAP en ningún momento. Y bien, pues este es el repaso rápido de enfermedad de membrana hialina, o más conocido ahora como síndrome de dificultad respiratoria tipo 1. Bien, espero les sea útil. Compartan.